allá en el libro de los Hechos, su capítulo 19, versículo 21. Vamos a ver el por qué fue el gran alboroto en Efeso, como lo vemos hoy en día también, ¿verdad? Porque los tiempos en los cuales Jesús anduvo por las ciudades, juntamente con los discípulos, también sucedía esto, como lo está sucediendo hoy. A veces, amados hermanos, por hablar la verdad, hay mucho sufrimiento en nuestra vida espiritual, pero como dice la palabra del Señor, bienaventurados los que sufren a causa de mi palabra. Y si el Señor, amados hermanos, nos ha levantado y nos ha dado la vida, es porque Él quiere que nosotros sigamos hablando de su verdad. No es que porque nosotros queramos, sino es porque realmente, amados hermanos, tenemos que obedecer como pueblo del Señor, como atalayas del Señor, como predicadores del Señor. Bendito es el Señor, tenemos que obedecerle a Él. Así de que en esta hora leemos la palabra del Señor, como ya dije, en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 21. Dice así: en el nombre de las tres divinas personas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de correr Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado ahí, me es necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo, Arasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Veamos que el apóstol Pablo, amados hermanos, él iba, como dice la palabra del Señor, en el Espíritu, ¿verdad?, a llevar ese mensaje a Efeso, ya que estaba viendo cómo este pueblo se estaba conduciendo y la cual a Dios no le estaba agradando lo que ahí en ese pueblo estaba sucediendo o estaba pasando. Por eso él decía que le era necesario ir en el Espíritu a Jerusalén y a otros lugares más, pero por último, él tenía que llegar a este lugar llamado Efeso. En el 23 nos dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño. Oiga, dice que allí había un gran problema, una gran confusión. Esto, amados hermanos, lo puede usted tomar como cuando pasa algo a nuestro alrededor, vemos que la multitud se junta, ¿verdad? La multitud se junta y hacen un muchunche, un pleito, un alboroto tremendo, allá hay de todo. Y esto es lo que estaba sucediendo acá en Efeso. ¿Por qué? Porque allí en Efeso había un varón llamado Demetrio. Este varón era, amados hermanos, se dedicaba a hacer muchas cosas de madera. En especial hacía templos de madera, oiga, y hacía también dioses de madera. Y para él esto era un negocio. Para él esto era un negocio que a él, amados hermanos, pues él tenía mucha venta y a él entraba mucho dinero. Pero al oír decir que Pablo iba a llegar ahí donde él estaba, él sabía que Pablo llevaba una palabra para ellos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús lo había enviado a llevar ese mensaje. Por eso dice la palabra del Señor que cuando él se propuso ir en el Espíritu, no iba carnalmente, él iba en el Espíritu a llevar ese mensaje. Pero cuando ellos supieron esto, se hizo un gran alboroto. No pequeño, dice la palabra, sino era un alboroto tremendo. Diciéndose el uno al otro: mira, Pablo viene y nos va a meter en confusiones, nos va a engañar, nos va a hacer esto, nos va a hacer lo otro, aquí y allá. Ellos estaban ya planeando lo que iban a hacer. Por eso dice en el 23, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillo,
de Diana. Daba no poca ganancia a los artífices. ¿Quiénes son los artífices? Usted que ha leído la palabra, ¿quiénes son ellos? Son aquellos que vienen vistiéndose de ropas largas, blancas o de otros colores, ¿verdad? Ellos eran los que compraban todas estas cosas y lo llevaban al templo para que la gente entendiese de que tenían que obedecer a una diosa. Porque para ellos en aquel tiempo había muchos dioses. Como vemos en diferentes lugares, cada quien tiene su Dios. Pero nosotros los gentiles tenemos uno solo. Y se llama nuestro Señor Jesucristo, el que dio la vida por nosotros, ¿verdad? A Él se le debe la honra y la gloria, porque solamente Él se lo merece. Ahora veamos lo que dice la palabra, porque no lo digo yo, lo dice la palabra, lo estamos leyendo. Dice, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, y a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas. Pero ¿qué sucede hoy en día? De que ahora las cosas, en vez de ir mejorando, va a peor. Porque yo me doy cuenta que en vez de ir para adelante, los cristianos van para atrás. Y esto era lo que a ellos no les gustaba, porque el apóstol Pablo iba a poner rigor. El apóstol Pablo iba, amados hermanos, a poner no ley de hombres, sino la ley de Jesucristo. Y esto era lo que ellos no querían. Esto es lo que ellos no querían, amados hermanos, de que el apóstol Pablo entrase. ¿Por qué? Porque no querían que la ley se cambiase. Porque la ley de ellos eran leyes de hombres como hoy en día. Mucha gente, amados hermanos, le creen más a las leyes de los hombres que a las leyes del Señor. Y vamos a ver por qué. Dice la palabra del Señor, a los cuales reunido con los obreros del mismo oficio dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas, pero veis y oís que este Pablo, oiga, no dijeron con respeto, nada que de eso. Dice que este Pablo, usted sabe que cuando se dice es esta mesa, esta silla, cualquier cosa. Entonces ellos se refirieron a este Pablo. Oiga, este Pablo no solamente en Efeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persecución. ¿Y cómo nos llaman hoy en día a nosotros los cristianos por hablar la verdad? Nos llaman herejes, nos llaman sectarios. Dígame usted, ¿cómo le han dicho a usted que es cristiano verdadero? Alguien que me conteste con algo que ha escuchado de cómo nos llaman a nosotros los cristianos. Nos dicen de muchas cosas. Y asimismo estaban hablando de Pablo, porque Pablo llevaba un mensaje de parte de Dios. Y esto es lo que sucede muchas veces, que cuando se habla de la palabra, escucha, amados hermanos, de que no estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento, donde era el mismo Jesucristo que le hablaba al apóstol Pablo, para que él lo escribiese y lo hablase a aquellos hombres que pertenecían a estos lugares, Macedonia, Acaya, oiga, amados hermanos, en Roma, y en otro lugar en Asia, en Efeso. Por eso en el libro de Apocalipsis vemos cómo Juan, el teólogo, le hablaba a 7 iglesias. ¿Por qué? Porque el mismo Jesucristo veía el corazón y la mente del hombre. Y por eso era de que claramente les hablaba estas palabras. Amados hermanos, llamado Demetrio, no quería que Pablo llegara allí. ¿Por qué? Porque iba a sacar a muchos de esa idolatría, de esa confusión, de esa mentira. Y era por eso que querían detener
al apóstol Pablo, porque ellos decían, si el apóstol Pablo lo dejamos entrar, va a poner a mucha gente en contra y no vamos a tener negocio. ¿Sabe que muchos se burlan de los pastores porque dicen que ellos han hecho negocio el evangelio? No todos. Ojo con esto y oído. No todos los pastores son como lo dicen. Porque yo he visto pastores. He llorado cuando los he visto. Trabajar en lo material, trabajar en lo espiritual. Yo conozco a uno, hermanos, que yo le vivo pidiendo a Dios que tenga misericordia. ¿Sabe por qué? Porque este hermano trabaja de 6 a 6 de la tarde. Y a las 6 de la tarde ya va corriendo. Agarra, amados hermanos, a bañarse tal vez con su cuerpo caliente del sol. Y viene, se baña y luego se va al templo a orar y luego regresa y agarra su Biblia y empieza a leer las escrituras para dar la enseñanza o la predicación por la noche. Los sábados y los domingos está en ayuno y en oración y está visitando al que no llegó durante la semana. Y todavía hay muchos que se atreven a hablar de ese siervo. La palabra claramente dice que del altar trabaja, del altar tiene derecho a comer. Pero hay quienes que se dedican a criticar, pero esto no lo hablan. De esto quieren seguir con su mente confundido, con su corazón cerrado y con sus ojos también cerrados. Ellos hacían mucho dinero con hacer todas estas cosas de oro, de plata, de madera. Sus templos estaban llenos, era un negocio total. Y lo sigue haciendo si usted se da cuenta. Mientras que, amados hermanos, los verdaderos cristianos se dedican por fe a predicar. Este pastor, amados hermanos, cuando lo veía cantar en el altar, yo veía que se agarraba su cerebro y decía, yo me siento como bolo. Como les dijera yo, no sé si usted se ha sentido alguna vez así, como que siente que se va a caer, pero esto es pura debilidad, porque a causa de aquellos bocones, perdón por la palabra, de aquellos bocones, aquellos malas personas impíos que se atreven a hablar de los pastores, por algunos que de veramente viven de ello, logran los que realmente predican la palabra. Y por eso la gente ya no quiere colaborar, la gente ya no quiere ayudar, la gente ya no quiere. Pero dice la palabra del Señor, ay de aquellos por quienes uno de mis pequeños tropieza. Hay iglesias, amados hermanos, hay pastores que yo he visto derramar su lágrima por las almas. Y ellos no tienen negocio porque ellos trabajan de día. Y no tiene que ser así. Porque la misma Biblia, si usted quiere la cita, se lo puedo dar. Donde dice el que del altar trabaja, del altar tiene derecho a comer. Pero por los que critican, hay muchos pastores hoy en día sufriendo. Y por eso es de que dice el Señor, que hastiado está ya. Bendito es el nombre del Señor. Sigamos viendo lo que dice la palabra del Señor. Dice, pero veéis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persecución, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Ellos claramente lo saben. Ellos claramente saben que están confundidos. No, dicen, es que nosotros no honramos, nosotros no veneramos, nosotros no le rendimos cuenta, nosotros no le pedimos, nosotros no le... Qué equivocados están porque sí lo están haciendo. En la Biblia dice, bienaventurados los que sin ver creyeron. Bienaventurado eres tú, que no conoces a Dios, pero que sabes que está ahí contigo y que te escucha y que Él va a contestar tu oración, tu súplica, tu plegaria. Sabes que Dios está ahí contigo, aunque tú no lo ves. Y mucha gente espera ver una figura para poder saber que es Dios. Y mi pregunta es, ¿quién conoce a Dios?
¿Quién conoce a los discípulos? ¿Quién conoce a María? ¿Hay alguien por ahí que me pueda decir, ¿conoces a Dios? Porque yo no lo conozco. Estuve un momento en la cuales duré unos minutos sin respiración, pero no voy a decir que morí. Tuve un sueño profundo, en la cual el Señor Jesucristo se me presentó, pero no pude ver su rostro. Y en el libro Apocalipsis dice de que los ángeles o que nadie lo conoce y que muchos lo han visto, pero han visto su rostro, no su cara. Entonces, nadie conoce cómo es Jesús. Y a veces nos atacan a nosotros los gentiles diciendo, pero ¿por qué tú tienes una fotografía de tu padre, de tu madre, de tu hermano, de tu familiar? Porque yo lo conozco. Yo lo conocí. Tengo fotografía de mis abuelos, pero yo los conocí. No los venero. No les hago ningún altar, pero los tengo como para recordar porque los conocí, porque estuvieron conmigo, porque en alguna vez me dijeron que me amaban, me abrazaron. Yo puedo sentir el abrazo de Dios, puedo sentir su presencia, aunque no lo vea. Pero muchos hoy en día necesitan tener un Dios de madera, de plata, de oro, de marfil, de yeso, para decir, este es Dios, este es Jesús, este es María, este es San Pablo, este es San Judas, este es Tadeo, y este lo otro, y aquí allá. No, ninguno de ellos hemos conocido. Y por eso de que aquellos en Efeso, aquellos hombres, como Demetrio, estaba tan molesto, tan enojado, porque sabía que al entrar Pablo se iba a traer mucha gente, iba a sacar a mucha gente de la idolatría, iba a sacar a mucha gente de la mentira. Por eso de que ellos tenían miedo, porque ellos tenían confundida a la gente diciendo, este es el rostro de Dios. Y aún así se atreven a decir que otros somos los ¿qué? Los que estamos confundidos. Ahora dice la palabra del Señor. Mucha gente ha venido apartando, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Oiga, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga y a desacreditarse. Tenían miedo porque para ellos, y esto no lo dicen ellos. Pero ponen a mucha gente en contra de aquel siervo verdadero que predica la palabra. Aquel siervo verdadero, ¿saben de cómo es que están atacando hoy al siervo de Dios? Por los diezmos. Yo te puedo hablar de los diezmos, que los diezmos, amados hermanos, lo encontramos en el Nuevo Testamento, la encontramos en el Antiguo y lo encontramos en el Nuevo Testamento. Los diezmos se tienen que dar, pero no a la fuerza, el que quiere ser bendecido. Esto no es a la fuerza, nada se hace a la fuerza, todo es voluntariamente. Ahora dice la palabra del Señor, mientras ellos están llenando los bolsillos, llenando las iglesias de adornos, de oro, de plata, de la cual el Señor dice que ya no debemos poner nuestra mirada en ello, sino en Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el gran yo soy, el que nos dio soplo de vida. Amados hermanos, dice Demetrio, aquellos hombres, Pablo vendrá a ponernos en contra. Pablo vendrá a derribar nuestro negocio. Pablo vendrá, aleluya, a quitarnos a mucha gente. Pablo nos echará de cabeza nuestro negocio. Eso sí es negocio. Ahora dice la palabra del Señor. Nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que en el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia. Y no que no. Jesús
le estaba hablando al apóstol Pablo que fuera a la iglesia de Efeso y que les hablara de quién realmente era Dios y que no había más dioses fuera de él. Puedo decirte que aquí en la tierra hay dioses, pero somos los que respiramos, los que tenemos vida, dioses. Pero Dios, con D mayúscula, solo nuestro Dios. Pero los de madera no respiran. Les hacen manos, pero no palpan. Les hacen oído, pero no oyen. Ojos, pero no miran. Pies, pero no andan. Tienen que martillarlos para que no se caigan. Pero tú y yo caminamos, miramos, oímos, palpamos, gritamos, lloramos. Decimos, a Dios sea la honra y la gloria. Bendito es el nombre del Señor. Y del templo somos nosotros, la iglesia de Jesucristo. Ahora dice la palabra del Señor. Cuando oyeron, estamos en el 28, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira. Ahí está. ¿Cómo está la gente hoy? Dime tú, ¿cómo está la gente hoy cuando se le habla la verdad? Cuando se le habla que Dios solamente el que está allá arriba, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se pone la gente? Se llenan de ira. Se van en contra de los que predican la verdad. Se van en contra y nos dicen hasta de lo que nos vamos a morir. Y así estaban aquellos hombres, juntamente con Diámetro. Así estaban, amados hermanos, armando un disturbio. Estaban armando un gran problema. Querían destruir a Pablo. Pero a Pablo no tuvo miedo. Pablo no tuvo miedo. Él entró porque era guiado por el Espíritu Santo. Y tenía que hablar la verdad. Y dice la palabra del Señor. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Dina, la gran diosa, a quien nosotros veneramos, a quien nosotros le rendimos culto, a quien nosotros nos arrodillamos, a quien nosotros le estamos dando la honra y la gloria. Ellos estaban airados, enojados. Estaban, amados hermanos, realmente como dice la palabra del Señor, estaban aturdidos. Querían matar a Pablo, querían destruir a Pablo. Y con aquellos gritos decían, pero grande es Dina. Grande es Dina. Y que nos va a defender de Pablo. Pero no sabían que el Dios de Pablo era más grande y poderoso. Porque era él enviado por Dios. El 29 dice, y la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro arrebatando Gayo y a Aristarco, macedonio, compañero de Pablo. O sea, se les tiraron a ellos como queriéndolos destruir. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunos de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro porque tenían miedo. Pero Pablo era guiado por el Espíritu. Entonces Pablo no tenía miedo de ir a hablar la verdad. Unos pues gritaban una cosa y otros otras porque la concurrencia estaba confusa. Y los más no sabían por qué se habían reunido. Otros no sabían por qué era la reunión. Y se sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole. Los judíos, entonces Alejandro pidió silencio con la mano. Quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron, casi por 2 horas, grande es Dina, para no dejarlo hablar. Grande es Dina, decían ellos. Oiga, lo hacían
por no dejar hablar a los que se estaban levantando para hablar la verdad. Así sucede hoy. No nos dejan hablar la verdad. Y si hablamos la verdad nos odian, nos critican, nos dicen de muchas cosas. Pero déjame decirte, no soy yo la que estoy hablando porque estamos dando la cita bíblica donde el Señor Jesucristo envía al apóstol Pablo a hablar, amados hermanos, a recorrer las ciudades para hablar de la verdad. Porque él estaba viendo la gran confusión que había y que lo sigue habiendo hoy en día. Entonces dice la palabra del Señor que cuando Alejandro pidió silencio con Amán no quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todas a una voz gritaron, casi por 2 horas, grande es Dina de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo, varones Efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Oiga, puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Tenían diosa. Ellos en Efeso tenían a una diosa que se llamaba Diana. ¿Y cuántos dioses tienen hombres y mujeres en este mundo? En diferentes lugares, en diferentes países. Pero nosotros, los verdaderos cristianos, amadores de Dios, seguidores de Cristo, tenemos a uno solo, que no lo conocemos, pero lo tenemos dentro de nuestro corazón. Y te puedo decir que en este momento lo siento en mi corazón. Entonces dice la palabra del Señor que muchos hombres y mujeres, niños, esperan ver a un Dios de madera, a un Dios de oro, a un Dios de plata, a un Dios hecho por manos de hombre de esta tierra, como lo hacía Diametro. Porque Diametro dice que hacía todo esto porque él era carpintero y él hacía todo esto para obtener ganancia, para obtener dinero. Bendito es el nombre del Señor. Y se los vendía a aquellos obreros, a aquellos artífices, a aquellos amados hermanos que tenían templos llenos de dioses. Y que allá iban aquellos hombres y mujeres a comprar la imagen para tener a un Dios. ¿A quién poderle rendir cuentas? ¿A quién poder pedirle? ¿Cuántas mujeres hoy en día y hasta niños postrándose ante María según ellos que son María? A María nadie lo conoció. A María nadie la conoce. ¿Ustedes saben a quiénes adoran estos hombres y mujeres y aún niños? Son protagonistas, perdón. Son hombres que se dejan crecer el pelo, hombres que se hacen pasar por dioses. A ellos son los que tienen como dioses. Son aquellos que sacan novelas, aquellos que sacan películas. A eso los tienen en cartón, a eso los tienen en ¿qué? En yeso, en las paredes para pedirle y rendirles culto a ellos. Pero tú y yo le rendimos culto al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo creo que tú me entendiste, que si yo tengo una foto de mi madre, una foto de mi padre, una foto de mis hermanos, es porque sí los conocí. Pero no puedo tener una fotografía de Dios o de Jesús o de los discípulos porque no los conozco, no sé cómo fueron ellos. Jesús dice que nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza. Puede ser, amados hermanos, nuestra imagen entonces. Pero nadie lo conoce. No podemos decir. ¿Sabes que hasta los brujos utilizan al divino maestro que dicen que saber quién será ese hombre? Y lo ponen de cabeza. ¿Por qué? Porque ahí se han visto aquí en las redes sociales. Sí han visto los brujos cómo tienen al divino maestro según ellos. Pero no lo conocen.
Entonces están venerando o ocupando a otros dioses o a otros hombres, hechos por manos de hombres, dice la palabra del Señor, porque Diametro era uno de ellos, que sacaba ganancia haciendo dioses, porque ese era su oficio de él. Él claramente decía, yo hago todo esto con mis manos. Y Pablo, el apóstol Pablo va a venir a echar abajo mi negocio, ¿verdad? Entonces vamos a seguir leyendo lo que dice acá. Nos quedamos en el 35. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo? O sea que la tal Diana, esa diosa, era la guardiana de los templos de aquellos hombres que se visten de largo con sotana. Así dice, estamos en el Nuevo Testamento. Y dice la palabra del Señor, es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter. Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaguéis y que nada hagáis, porque conocían a estos santos varones, que ellos estaban hablando la verdad. Que hagáis participante, porque habéis traído a estos hombres, sin ser sacrilegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Diametrio y los artífices, estudie usted qué es artífices, que están con él, tienen pleito contra alguno, audiencia, y se conceden y proconsuele, hay acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decir, porque peligro hay. Claramente que había peligro, porque el negocio de Diametro se iba a ir abajo, porque Pablo iba a traer a mucha gente con la verdad. Y esto es lo que sucede hoy en día. Temen al cristiano que habla la verdad. Temen al cristiano que se levanta con el Espíritu de Dios para hablar de la verdad, como lo estaba haciendo el apóstol Pablo. Y por eso ellos tenían miedo, decía, hay peligro. Y dice, ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. O sea que dijo que se termine esto. Nada podemos hacer porque Pablo trae la verdad. Ahora dígame usted. Alguien que me diga, ¿conoce a María? ¿Conoce al apóstol Pablo? ¿Conoce a Juan, el teólogo? ¿Conoce a Juan el Bautista? ¿Conoce, amados hermanos, a San Judas? Porque hay dos clases dos nombres de Judas. Está Judas Iscariote y está el otro Judas, que era un discípulo de Jesús, seguidor de Cristo. Entonces, ¿quién conoció a Jesús? ¿O quién conoce a Dios? Nadie. Por lo tanto, no podemos tener ninguna imagen de ellos. Si nos vamos al libro de Deuteronomio, ahí nos habla muy claramente lo que dice la palabra del Señor. Y si, amados hermanos, si seguimos hablando de esto, vamos a ver realmente cuánta gente Pablo no ganó. Y a causa por qué Pablo sufría por hablar la verdad. Dice, amados hermanos, que Pablo era el único a quien Dios enviaba por todas esas ciudades a hablar de la palabra del Señor, porque si nos vamos a Hechos 28:16, vamos a ver qué dice la palabra del Señor. 28:16 dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Tenían miedo, por eso cuidaban a Pablo, porque sabían que si Pablo seguía hablando, seguía ganando a mucha gente. Y por eso, amados hermanos, en el 17 Pablo predica en Roma. Y no solamente en esos lugares, Pablo se metió de lleno a predicar la palabra del Señor. Porque dice, amados hermanos,
Dice, aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, de los cuales luego que tuvieron reunidos, les dijo, yo varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso de Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiendo examinado, me querían soltar, pero haber en mí ninguna causa de muerte. Solo era porque él hablaba la verdad. ¿Se da cuenta, amados hermanos? Y así está el día de hoy. No quieren que la verdad se hable. No se requiere que la verdad se diga. ¿Por qué? Porque se hace un gran alboroto para sacar muchas cosas de los verdaderos cristianos. Y por eso hoy, amados hermanos, pasan debatiendo que el pastor, que esto es un vividor, que aquí y allá mentira de Satanás. Si tú conocieras al verdadero pastor que trabaja en la obra, te darías cuenta del dolor y el sufrimiento que ellos pasan. ¿Por qué? Porque ellos pasan las 24 horas orando, clamando por los miembros, por los que no llegaron durante la semana. Allá van corriendo a ver qué es lo que pasó. Entonces, amados hermanos, tenemos en Efesios, si nos damos cuenta en Efesios, quiero que vayan conmigo en Efesios. Vamos a ver qué dice Efesios. Donde escribió Pablo, declaró que estaba prisionero durante el tiempo en el cual escribió la epístola a los Efesios. Vamos al 3:1. Efesios 3:1 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, ministerio en que otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y compartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Oiga, y si seguimos leyendo, él dice lo que ya leímos. Entonces dice la palabra del Señor que Pablo no cayó. Pablo siguió predicando. Pablo siguió hablando la verdad. Así de que mucho cuidado con las obras de las manos de los hombres. Mucho cuidado, porque la única obra maravillosa de la cual fuimos nosotros por la mano del gran yo soy, nuestro Señor Jesucristo. Así de que no te intimiden cuando te dicen, pero ¿por qué usted tiene una fotografía de su padre y de su madre? Porque yo los conozco. Pero no puedo tener una fotografía de María porque no la conozco. Ni tampoco de Jesús porque no lo conozco. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, bienaventurados. Bienaventurados los que sin ver creyeron en mí, dijo Jesús. ¿Por qué lo dijo? Porque los gentiles no conocieron a Cristo. Pero su espíritu está en ti y está en mí. ¿Cuántos amados hermanos entendieron la palabra? Si usted quiere que sigamos hablando de esto, lo podemos seguir hablando. Si usted me dice, hermana, ¿dónde habla de los diezmos en el Nuevo Testamento? También puedo dárselo. Que el diezmo lo tenemos que dar. No obligatoriamente, porque si no quieres no lo das, pero tampoco critiques. El diezmo hacia los pastores para que ellos, amados hermanos, se puedan movilizar a predicar, a visitar, a ayudar a los necesitados. Para eso son los diezmos. Las ofrendas son para pagar los gastos de la casa de oración, por ejemplo, la luz y muchas cosas que se utilizan ahí en la casa de oración.
Entonces, nada de esto le queda al pastor, nada de esto. Por eso, amados hermanos, hay pastores realmente que yo digo, Dios mío, ten misericordia, porque estos pastores trabajan arduamente en las dos partes. Trabajan en lo material y trabajan en lo espiritual. Y esto no es agradable para Dios. No, amados hermanos. Pero por tanta crítica que hay, es que hay muchos pastores que lo hacen. Pero déjame decirte que un día como miembros vamos a entregar cuenta de todo esto. Así es de que bendito es el nombre del Señor. Los que critican son los que más peor viven delante de Dios. Porque si ustedes se dan cuenta que los que critican a los pastores son los que dicen, son los que los diezmos, pero si los que más hacen dinero son los que viven, amados hermanos, apartados de Dios, porque todo lo vuelven negocio, como lo leímos acá, ¿verdad? Si usted va a otras iglesias, están llenas de adornos de oro y plata, están llenos de cosas, de utensilios de puro oro y de plata. Dígame usted, ¿no hay dinero ahí? Claro que sí. Pero si usted va a una iglesia pequeña donde el pastor se quiebra el lomo trabajando en lo material y en lo espiritual, son los que más critican. Entonces, amados hermanos, si usted quisiera que siguiéramos hablando de esta palabra, apóyenme. Apóyenme, porque cuando se habla de la verdad no hay apoyo, no hay apoyo. Entonces, amados hermanos, en el nombre de Jesús de Nazaret, sigamos adelante en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios es lindo. En el libro de Hechos, capítulo 20 al 35 dice, amados hermanos, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, recordar las palabras del Señor Jesús, que es más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, apoyémonos los unos a los otros como cristianos verdaderos que somos, sin criticar. Veamos lo bueno y desechemos lo malo. Quiero orar juntamente con ustedes en esta hora, dándole gracias a Dios porque me ha ayudado a compartir esta preciosa palabra. Gloria a Dios, aleluya. Y que podamos, amados hermanos, poder contestar cuando alguien pues nos diga esto, que los cristianos nos llenamos de riquezas, porque esto no es cierto. Entonces nosotros vamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre, mi buen Dios que estás en los cielos, te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por darnos la oportunidad de hablar de tu verdad, oh Dios. Gracias por permitirme presentarme delante de ti y de cada uno de mis hermanos, Señor, quienes tuvieron en bien de estar acá conmigo, oh Dios, escuchando tu palabra, Señor. Ya que esto no viene ni de mi mente ni de mi corazón, Dios mío, yo solamente soy vaso útil a quien tú usas, Dios mío. Oh Padre amado, para dar tu palabra tal y como está escrita, oh Dios, gracias. Gracias por todo eso, Señor Jesús amado. Te alaba mi alma y te glorifica mi corazón. Te pido que tú nos guardes, nos protejas y nos libres de todo mal, Señor. Apártanos de todo lo malo, Cristo de la gloria. Ayúdanos, Dios mío, a aborrecer lo malo y a hacer lo bueno, Padre. Ayúdanos, Dios mío, a fortalecernos los unos con los otros, extendiendo nuestra mano, ayudándonos ya sea con palabra de ánimo, con palabra de sabiduría y entendimiento, Señor Jesús. En esta hora yo te pido, Dios mío, que tú levantes al quebrantado, que tú, Dios mío poderoso, des palabra de ánimo, Dios mío, al que ya no quiere seguir, Padre amado. Mira, oh Dios eterno, todo lo que se dice a través de las redes sociales. Padre amado, los que critican son los que peores viven delante de ti, pero yo te pido misericordia. Yo te pido que tú les ayudes, Señor Jesús de Nazaret. Oh Cristo de la gloria, cuando ven, Dios mío poderoso, oh Cristo de la gloria, a alguien pasando por problemas, pasando por dificultades, lo que hacen es determinarlo a destruir. Yo te pido, Dios, que nos des cada día, nos ayudes, Señor amado, para ayudarnos a levantarnos todos los días de nuestra vida con fuerza y voluntad de seguir adelante, Padre. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Así, amados hermanos, Dios me los bendiga. He estado así hablando quedito, ya que he estado un poquito estorbada de mi garganta. Gloria a Dios, aleluya. Pero esto no me impide a que yo siga hablando de la palabra del Señor. Como le he dicho al Señor que hasta que Él me tenga de amados hermanos con vida, yo seguiré
haciendo su voluntad, haciendo lo que Él me mande. ¿Por qué? Porque Él ha hecho grandes cosas en mi vida. Grandes cosas en mi vida. Yo no sé si tú has entrado a mi canal de YouTube. Ahí hay una parte de mi testimonio de todo lo que he pasado y lo que Dios me ha sanado. Y es motivo de eso, amados hermanos, que yo estoy agradecida con el Señor y no vengo a hablar mentiras, sino a hablar de su palabra. Así de que Dios me los bendiga. Recuerden siempre que los llevo en mi mente y mi corazón y los abrazos con mis oraciones. Dios les bendiga. Cuídense mucho. Bye.